Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, y por mi canal de YouTube, El Encuentro de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Feliz noche, le pido a Dios que sea Él hablando a través de mí, que sea su evangelio predicado y que sea el nombre de Dios de la glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar con Hechos 5. Vamos a estar en Hechos 5, versículo del 30 a 42. ¿Okay? Recordemos que venimos de ver un breve resumen. Venimos de ver cómo Pedro y Juan son arrestados por el concilio. Y vimos también como un ángel del Señor los sacó de la cárcel poderosamente, ¿verdad? Vimos después como ellos fueron a seguir predicando el evangelio y a seguir enseñando en el templo. Y bueno, le fueron con la noticia a los del concilio que ellos estaban sueltos y estaban predicando, y ellos volvieron a decir a los apóstoles que no predicaran en el nombre de Jesús, a lo cual Pedro y los demás apóstoles dijeron que era mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Recordemos que todo este contexto que estamos viendo en el capítulo 5 y lo que venimos viendo desde el comienzo del libro de Hechos no es más que el cumplimiento de las palabras de mi Señor Jesucristo. Los apóstoles están experimentando lo que mi Señor Jesucristo dijo que iba a experimentar cuando estaba con ellos. Él nunca les mintió, Él les dijo: cuídense ustedes porque nos van a meter preso, lo van a llevar a la sinagoga y lo van a meter preso y para que compadezcan ante gobernantes y puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Mi Señor Jesús nunca les mintió a los apóstoles, nunca les dijo: sí, ustedes van a ser apóstoles y todo el mundo lo va a querer y todo el mundo los va a amar y ustedes van a estar todo el tiempo bendecidos por premio en victoria. Eso fue lo que no dijo mi Señor Jesús, sino que dijo todo lo contrario: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, como dice la Escritura, que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y como trataron a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, así van a tratar a sus seguidores. No puede ser de otra manera. No podemos querer ser cristianos, querer ser semejantes a Cristo en gloria, pero no querer ser semejante a Él como lo fue según la carne. Para ser como Cristo en gloria, tenemos que padecer como Él, porque somos seguidores de un Cristo que fue maltratado, que fue humillado, que fue despreciado, que fue desechado por los suyos. Así que no es de sorprenderse, no es para sorprenderse que a los suyos, es decir, a nosotros, también nos desechen. A los del mundo no les vamos a caer bien. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es un dicho que hay popular, ¿verdad?, en el mundo. Pero los cristianos no le vamos a caer bien al mundo porque vamos en contra del mundo, porque vamos en contra de los pensamientos del mundo, porque vamos en contra de la ideología del mundo y eso no agrada a la gente, amén. Entonces, bueno, no es de sorprenderse que los apóstoles
estén pasando por esto, porque Jesús lo dijo. Se los advirtió de antemano para que cuando les ocurriera se acordaran, pero si el Maestro, perdón, si nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con nosotros en la carne, Él nos dijo que estas cosas no iban a pasar. Cuando Él llama a Pablo, Él le dice a Ananías, que creo que es el que envía a Pablo, Él le dice que Pablo le era un instrumento escogido y que Él iba a saber todo lo que iba a sufrir por causa de Él. O sea, que Él llamó a Pablo y Él sabía todo lo que Pablo iba a experimentar como cristiano. Así que eso es así, pues. Eso no es que mi Señor Jesús lo omitió o lo engañó, o le dijo, sí, ven a mí todo ese color de rosa. No. Mi Señor Jesús siempre les habló según verdad. Nunca les ocultó nada y siempre les fue bien claro. ¿Amén? Bueno, ya me entendí mucho en el resumen. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, estas obras, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya Pedro y los apóstoles le habían sido claros a los del concilio. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esa fue la respuesta de ellos. Amén. Es mejor
Ejemplo, un ejemplo de esto que creo que yo di en estos días. Si un presidente hace una ley X, llamemos la ley X, y esa ley X va en contra de un mandamiento de Dios, va en contra de una ordenanza, va en contra de un mandamiento de Dios, no debemos acatar esa orden, aun cuando el presidente de nuestra nación tenga autoridad sobre nosotros y aun cuando esa autoridad le haya sido delegada por Dios. Si el presidente incurre en promulgar una ley, en establecer una ley que nos lleva a nosotros a pecar o a hacer lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos, no estamos obligados a acatar esa ley. En ese caso, nosotros no debemos a nuestra autoridad mayor, que siempre va a ser Dios. Amén. Entonces, por eso, Pedro y los apóstoles estaban claros con que los hombres te lo pusieran, con que los hombres lo quisieran censurar. Ellos se debían a Dios, se debían a Cristo que los había enviado a predicar el evangelio todo captura. Se debían a aquel que les encomendó la gran comisión. Entonces ellos estaban claros. Pese a la oposición de los hombres, pese a la oposición de los religiosos de la época, ellos iban a seguir cumpliendo la voluntad de Dios y de Cristo. Le gustara a quien le gustara, incomodaran a quien incomodara, molestaran a quien molestara, ellos iban a seguir haciendo la voluntad de Dios, porque no fuimos comisionados por hombres para hacer la voluntad de Dios, fuimos comisionados por Cristo, fuimos comisionados por el Padre para hacer la voluntad de Dios. Es como si, por ejemplo, yo dijera, no, pero es que me dijeran a mí, pero ¿por qué vas a hacer esos videos si nadie te ve? Si no tienes nadie que te vea. A mí eso no importa. Dios sabrá quién me va a ver, a quién no me va a ver. Dios sabrá a quién va a tocar con estos videos, a quién no va a tocar con estos videos. Yo lo que tengo es que hacer la voluntad de Dios y la obra de Él. Él se carga de lo demás, yo cumplo con mi parte y yo estoy muy seguro que Dios cumplirá la suya soberanamente. Pero yo no puedo desanimarme porque la gente me diga, no, mi hermano, pero vos perdés el tiempo predicando si nadie te escucha y ¿qué ganáis vos con predicar? Bueno, yo no debo obedecer a los hombres porque yo no fui comisionado por ningún hombre. Nosotros fuimos comisionados por Cristo y le obedecemos a Cristo, no a los hombres. Esta es la postura que tiene que tener todo hijo de Dios. No dejarse llevar por lo que la gente diga, no dejarse llevar por las amenazas de la gente, no dejarse llevar porque el mundo dice A. Si el mundo dice A, pero A es un error, nosotros decimos B, que somos la iglesia de Cristo, y la B es la verdad porque viene de Cristo. Entonces tenemos que mantenernos en esa B y no dejarnos intimidar por lo que dicen A, que sabemos que están equivocados, ¿verdad? Ese es el punto. No importa lo que el mundo diga, el mundo está equivocado. Lo importante es lo que Dios ha dicho, porque Dios es verdad, porque la suma de su palabra es verdad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo lo hará, habló y lo ejecutará. Amén, gloria a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces ya sabemos la posición que tenían los apóstoles. Fariseo,
estaban presionando para que dejaran de predicar en nombre de Cristo. Los religiosos de la época no les gustaba que ellos predicaran a Cristo, porque también ellos señalaban que los religiosos de la época habían matado a Cristo, que su sangre era sobre ellos. Y eso era verdad, o sea, los apóstoles no le estaban mintiendo a la gente, eso era verdad. Pero a los religiosos de la época no les gustaba. Amén. Entonces seguimos aquí. Versículo 31. A este Dios ha exaltado. Fíjense bien que aquí le dice, vamos a volver un momentico. Dios, de momento Padre, levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo de un madero. Fíjense bien que Pedro, los apóstoles recargan que Dios levantó a Jesús, ¿verdad? A su hijo amado, a quien los religiosos de la época mataste colgándole un madero. Entonces por eso a ellos tampoco les gustaba que enseñaran que Jesús había resucitado, porque enseñaban eso, pero también le decían a la gente que los religiosos de la época habían matado al Santo de Israel. Y es así, y aquí Pedro lo recarga. Dios levantó a Jesús, ¿verdad? A ustedes mataste colgándolo en un madero. Entonces, a ellos no les gustaba la verdad. Recuerden que ellos son hijos. Disculpe, amigo. Recuerden que ellos son hijos de su padre el diablo. Entonces, ellos son mentirosos. Y por ende, no les gustaba la verdad. Los apóstoles decían, Dios levantó a que ustedes mataron. A Jesús, a que ustedes mataron en una cruz, colgándolo en un madero, a ese Dios levantó. Ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron al Santo de Israel, pero Dios lo ha levantado. Entonces eso no les gustaba a ellos. Eso no les gustaba a ellos, hermano, porque sencillamente le dolía, la verdad, pues. Amén. Fíjate lo que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimientos y perdón de pecados. Fíjense bien, a que ellos mataron, es decir, a Jesucristo, a que ellos desecharon, a que ellos se hicieron a un lado, a que ellos rechazaron, humillaron, desecharon, a que ellos mataron, Dios vino, lo levantó de los muertos con poder y gloria, y no solo eso, sino que le dio un lugar de privilegio al lado suyo, sino que lo sentó en su trono a su diestra. Amén. ¿Qué significa su diestra? Bueno, cercano a él, en un lugar de privilegio en la regiones celestial. Cristo como la diestra de Dios. Amén. Y que en la diestra podemos decir la persona de mayor confianza, la persona más cercana a él, la que más lo conoce y la que más, digámoslo así, ha hecho su voluntad. Por lo cual Dios lo exaltó y lo puso en ese lugar de privilegio, a su diestra, amén. A
su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y lo colocó Dios como príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. ¿Por quién viene la salvación? Por Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Primeramente al judío y también al griego. Recuerden que Jesús vino, nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Para salvar al pueblo de Israel, a los que eran de Dios, el pueblo de Israel, a los verdaderos israelitas, que eran los que iban a creer en Jesús de sus pecados, porque no todo Israel es Israel. Había israelitas de nacimiento, según la sangre, que eran hijos del diablo, no hijos de Abraham, ni mucho menos hijos de Dios, como los fariseos. Entonces Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y esas ovejas perdidas eran las que iban a creer en Cristo Jesús para salvación. Iban a creer y obviamente, si uno cree, uno se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Por ejemplo, Zaqueo. Este recaudador de impuestos, que nadie lo quería, ¿verdad? Pero Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, baja del árbol, porque esta noche me es necesario habitar en tu casa. Y Zaqueo se arrepintió y le dijo: Señor, si yo he robado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Amén. Entonces, para ser salvos, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento, ¿verdad? Y depositar nuestra fe en Cristo. Una vez nosotros somos confrontados por nuestro Señor, una vez nosotros reconocemos nuestros pecados, una vez habemos caído en Cristo, es esa fe, ¿verdad?, que nos lleva a creer en Cristo. Esa misma fe nos lleva a arrepentirnos. O podemos decirlo de esta forma: es el mismo Dios el que nos mueve a arrepentirnos. Y es el mismo Dios que nos mueve a creer en Cristo. Y es muy importante porque fíjate que dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento y quién es el que da el perdón de pecados? Nuestro Dios, el Dios de Israel. Pero Él escogió un medio. Él escogió un mediador para dar ese arrepentimiento, ¿verdad?, y perdón de pecado. Y su nombre es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. O sea, Dios escogió que solamente por medio de Cristo íbamos a recibir arrepentimiento y perdón de pecado. Dios escogió que solamente por medio de Cristo iba a haber salvación y redención de pecado. Dios estableció eso. Ese fue su plan A y ese fue su único plan, porque los planes de Dios son perfectos. Y Él sabía que Cristo iba a consumar ese plan en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, esto es lo que podemos ver, lo que podemos percibir y lo que nos dice el texto bíblico: que Dios exaltó a Cristo a su diestra y lo puso por príncipe y salvador para arrepentimientos y perdón de pecados de su pueblo Israel.
Ahora, ¿solamente del pueblo de Israel? Claro que no. Es decir, solamente a los que nazcan en Israel Dios lo va a perdonar de pecado y le va a dar arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros que creemos en Cristo pasamos a ser injertados al pueblo de Israel. Es decir, yo que creo en Cristo, yo soy un israelita, no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Es decir, todo lo que tenemos el Espíritu Santo, formamos parte del verdadero Israel de Dios. ¿Cuál es el verdadero Israel de Dios? Cristo Jesús. Amén. Y nosotros pasamos a formar parte del verdadero Israel de Dios cuando estamos unidos a Cristo. Amén. Así que esta salvación, así que este arrepentimiento y esta salvación que da Dios a los israelitas, ¿verdad? También nos incluye a nosotros, israelitas espirituales, verdaderos israelitas. Verdaderos israelitas. Entonces, eso es lo que pasa. Cristo, Dios lo exaltó a su diestra, ¿verdad? Los hombres lo desecharon, lo mataron, lo despreciaron, pero Dios lo levantó con poder y gloria al tercer día y lo sentó a su diestra. Y por medio de él, Dios ha establecido que su pueblo Israel, que su verdadero Israel, reciba arrepentimiento y salvación. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Claro, los dos apóstoles, los apóstoles de Cordero son testigos de eso que ellos están diciendo, ¿verdad? De que los israelitas, de que los religiosos de la época crucificaron a Jesús, de que luego Dios lo resucitó y le dio ese lugar de privilegio, de que Dios lo hizo príncipe y salvador, y por medio de él hay arrepentimiento y salvación. Amén. Arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. Los apóstoles son testigos de esa cosa. De hecho, cuando Jesús estaba según la carne, él perdonaba los pecados en la tierra, estando en la tierra. Dios le había dado potestad a él para perdonar los pecados aquí en la tierra. Entonces, obviamente, los apóstoles fueron testigos de todas estas cosas. Pero aquí menciona a otro testigo, y un testigo muy importante, el Espíritu Santo, el más importante, porque él estuvo con Cristo todo su ministerio, y él puede dar fe, y él puede respaldar que lo que está diciendo los apóstoles es verdad, porque él estaba con Cristo. El Espíritu Santo estaba en Cristo, y él fue testigo de todo lo que hizo Cristo, y de todo lo que le pasó a Cristo, y de todo lo que el Padre hizo a Cristo. Entonces el Espíritu Santo es un testimonio, y da testimonio de que en verdad pasó todo eso. En verdad, todo lo que están diciendo los apóstoles es cierto. Y el Espíritu Santo es un testigo, llamémoslo así, un testigo ocular de todas estas cosas, al igual que los propios apóstoles. Amén. Entonces podemos estar seguros de que todas estas cosas son verdad, porque el Espíritu Santo es función de verdad y no de mentira. Como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Dios. El Espíritu Santo es llamado también Espíritu de verdad. Amén. Entonces podemos estar seguros que estos hechos que nos están relatando los apóstoles son verdad, porque no solamente están atestiguados por ellos, que obviamente su testimonio es importante porque ellos anduvieron con Cristo
en todo su peregrinar aquí en la tierra. Pero otro testimonio importantísimo es del Espíritu Santo, que también anduvo con Cristo todo su peregrinar aquí en la tierra. Amén. Entonces, levantándose, ellos oyeron esto y se enfurecían y querían matarlo. Fíjense bien claro, los fariseos, al oír todos los argumentos de los apóstoles, obviamente se enfurecieron. se pusieron furiosos, pues estaban rechinando los dientes, estaban rojos y lo querían matar, obviamente, porque, claro, porque ellos no resistían, la verdad. Era como cuando estaba mi Señor Jesús. Cuando estaba mi Señor Jesús, como Él era la luz, y Él sigue siendo la luz, pero cuando estaba, quiero decir, cuando estaba según la carne, como Él era la luz, Él siempre reprendía a los fariseos, y los fariseos los odiaban. Los odiaban porque Jesús ponía a descubierto su pecado. Jesús ponía a descubierto lo que ellos verdaderamente eran. Hipócritas, sepulcros por fuera, pero por dentro estaban llenos de muertos, de huesos muertos. Eso es lo que Jesús hacía, lo que mi Señor Jesús hacía. Y eso es precisamente lo que los discípulos, lo que los apóstoles están haciendo aquí. Lo están confrontando a ellos con la verdad y lo están exponiendo a ellos como ellos son asesinos del Santo de Israel. Entonces, obviamente, como respuesta a esa verdad, ellos actúan como ellos saben actuar. ¿Cómo saben actuar ellos? Como su padre, el diablo, que es asesino y homicida desde el principio. Como su padre, el diablo, que odia la verdad, porque cuando habla mentira, porque bueno, es padre de toda mentira. Entonces, ¿qué salió del corazón de esos religiosos? Matar a los apóstoles. Y lo mismo que salió de su corazón cuando mi Señor Jesús lo confrontó. Matemos a Jesús, saquémoslo del medio, quitémoslo de nuestro camino. Lo mismo están manifestando ahora. ¿Por qué? Porque eran hijos de su padre el diablo. ¿Y su padre el diablo qué es? Asesino de homicida desde el principio. Y las obras de su padre el diablo, ellos imitan. Miren, es sencillo. Jesús imitó cuando estaba en la tierra, hablando de cuando estaba en los días de su carne, ¿verdad? Imitó a su Padre en todo. Todas las obras que hacía el Padre Celestial, Jesús las imitaba. Los apóstoles, ahora en el libro de los Hechos, estamos viendo cómo están imitando la obra de Cristo. Porque son hijos de Cristo, hijos de Dios. Amén. Y así mismo, vemos como los hijos del diablo imitan a su padre el diablo. Estos son los religiosos de la época. ¿Y qué querían hacer? Bueno, matarlo. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ellos no se pusieron felices porque habían visto un milagro poderoso en Israel. Que ellos pudieran decir, verdad, este hombre es un profeta porque mira, resucitó a Lázaro. No, sino que dijeron, bueno, no, vamos a matar a Cristo y de paso vamos a matar a Jesús y de paso matamos a Lázaro. Porque eran hijos de su padre el diablo. Entonces, eso es lo que pasa. Miren, los hijos del mundo y los hijos del diablo siempre van a perseguir a los hijos de Dios. Eso ha sido así a lo largo de la historia de la redención, de la humanidad. Y va a seguir siendo así. Eso no va a cambiar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos con Él. ¿Amén? Versículo 35. 34. Entonces llamándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a sacarlos
mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Okay. Llegó un maestro de la ley, un rabino, de mucho prestigio, de mucha fama, a que muchos de ellos, de esos religiosos, tenían en alta estima y escuchaban con atención, llamado Gamaliel. Gamaliel, si no me equivoco, fue maestro del apóstol Pablo. Entonces, bueno, llegó este hombre a que todo el mundo le tenía respeto, a que todo el mundo consideraba sus palabras, y llegó al concilio y le dijo, bueno, sáquenme a los apóstoles de aquí, vamos a hablar ustedes y yo. Amén. Vamos a ver qué le dijo Gamaliel. Doctor de la ley, era maestro de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que echaran fuera por un momento a los apóstoles y le dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, varones israelitas, o sea, los que estaban ahí, los del concilio. Piensen muy bien lo que van a hacer con estos hombres. O sea, no se vuelvan locos. Piensen bien lo que le van a hacer a estos hombres. Vamos a ver por qué. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este es un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Ok. Antes de los días de Cristo, de los días de Jesús en la tierra, se levantó un hombre llamado Teudas. Tal vez Teudas tuvo cierta influencia en el pueblo de Israel. Tal vez se decía profeta, tal vez se decía Cristo, no lo sabemos con exactitud porque la palabra no lo especifica. Tal vez era un hombre que luchaba contra el imperio romano. Bueno, no lo sabemos. Pero lo que nos dice Gamaliel, lo que le está diciendo Gamaliel es que Teudas tuvo influencia en el pueblo de Israel en su tiempo, ¿verdad? Cuando él estaba. Y lo seguían como 400 hombres. Pero cuando mataron a Teudas, cuando le mataron, ¿verdad? La gente que lo obedecía, los que lo seguían, se dispersaron y dejaron de ser. O sea, esa influencia que tenía Teudas, luego de su muerte se perdió. Vamos a ver. Dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en posesía a muchos pueblos. Pero Jesús también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Después de Teudas hubo otro hombre que fue influyente en el pueblo de Israel, llamado Judas el Galileo. Amén. Judas el Galileo. Este también fue muy influyente en el pueblo de Israel y muchos le siguieron. Muchos hombres le siguieron. Tal vez se oponía al pueblo romano, tal vez se pasaba por profeta o por Mesías, no lo sabemos. Pero era un hombre influyente y era un hombre a que el pueblo le seguía. Pero también le pasó lo de Teudas. Murió Judas Galileo y los que lo seguían se dispersaron y desapareció el movimiento de Judas Galileo, así como el movimiento de Teudas. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
¿Qué le quiere decir? ¿Qué le está diciendo Gamaliel? En pocas palabras. No sean brutos. No sean tontos. Si estos hombres, los apóstoles, están trabajando en pos de los hombres, esta obra también va a desaparecer, como desapareció la de Judas Galileo y la de Teudas. Si estos hombres están haciendo esto sin Dios, esta obra también va a desaparecer. Pero, ¿qué pasó? En el movimiento de Teudas, ¿o qué pasaba? ¿En qué se diferenciaba Cristo con Teudas y con Judas Tadeo? Jesús, el Cristo. ¿En qué se diferenciaba con Teudas y con Judas Galileo? En que Cristo murió, pero resucitó. Y después de muerto y resucitado, ahí fue cuando comenzaron a creer más gente en él. O sea, a diferencia de los movimientos de Teudas y de Judas Galileo, la muerte de Jesús no fue el final de su movimiento, no, fue el comienzo. Porque después él resucita y ya en lo que llevamos del libro de los Hechos van 8,000 creyentes. La muerte de Jesús no fue el final del movimiento cristiano. La muerte y la resurrección de Jesús fue el principio. Gloria a Dios. Y vemos eso a diferencia de los movimientos que no están respaldados por Dios. Si no están respaldados por Dios, el movimiento se acaba. Como le pasó a Teudas y como le pasó a Judas Galileo. El movimiento se acaba. El movimiento no permanece. Por eso Gamaliel inteligentemente le dice, déjenlo. No sean tontos. Tengan cuidado con lo que van a hacer con ellos. Piensen bien. Y déjenlo quieto. Si el movimiento, si esto que está pasando con ellos es obra de los hombres, no va a permanecer. O sea, no se esfuercen no se tienen que esforzar en acabar con los apóstoles o con la predicación de Jesucristo. Porque si ese movimiento, si eso que se ha originado viene de los hombres, solito se va a acabar. Como se acabó el movimiento de Teudas y como se acabó el movimiento de Judas Galileo antes de Jesús, ¿verdad? Pero, fíjense bien lo que dice aquí. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seas que tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Pero él le dice, pero si esto que se ha originado con Jesús, con su muerte y con su resurrección, verdaderamente es de Dios. O sea, si los apóstoles verdaderamente le están sirviendo a Dios, a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero, al Dios de nuestro Padre, al Dios de Israel, ustedes no van a poder destruir eso. Por eso es que le dice él, allá arriba, tengan cuidado lo que van a hacer ustedes. Piensen bien en lo que le van a hacer a estos hombres. Perdón. Es como si él le dijera, yo les recomiendo, yo les aconsejo que lo dejen quieto.
déjenlo quieto. Y si ese movimiento resulta no ser por voluntad de Dios, se va a desvanecer y ustedes no van a tener que hacer nada. Perdón. Si ese movimiento no viene de parte de Dios, él se va a desvanecer y ustedes no van a tener que hacer nada. Ni se van a tener que forzar. Le va a pasar lo mismo que al de Juga Galileo y al de Teuda. Se van a olvidar de ellos, se van a dispersar y se van a acabar. Si es así, si viene de los hombres, va a pasar eso y ustedes no tienen ni siquiera que hacer nada. Pero, si resulta que los apóstoles están encomendados por Dios a hacer lo que están haciendo, allí ustedes sí están haciendo abogados, porque ustedes están peleando con la voluntad. Ustedes están peleando con Dios y ustedes no van a poder destruir lo que Dios ha levantado, lo que Dios ha comenzado a crear por medio de ellos. Si viene de Dios, ustedes no lo van a poder destruir y de paso van a estar pecando porque van a estar luchando contra Dios y no van a poder vencer. Se ve porque Gamaliel era un maestro, ¿verdad? Porque tiene mucha lógica lo que él dice. Él dice, cuidado con ellos, cuiden ustedes lo que van a hacer con ellos, piensen bien lo que van a hacer con ellos. Yo les recomiendo que no hagan nada. Si este movimiento apostólico se produjo por iniciativa humana, entonces eso va a desaparecer. Tenemos como ejemplo a Judas Tadeo, a Judas Galileo y a Teudas, que eran hombres influyentes y que muchos lo seguían, pero al final cuando murieron, sus seguidores se dispersaron y dejaron de ser, se volvieron nada. Déjenlo solo. Y si eso pasa, bueno, se demostrará que no son de Dios. Pero si ellos, los apóstoles, en verdad son de Dios, si si este movimiento apostólico verdaderamente surgió como una acción de Dios, como un plan de Dios, como un propósito de Dios, ustedes no van a poder destruir y van a estar pecando contra Dios porque van a estar contendiendo contra Él. Entonces Gamaliel tenía mucha sabiduría, con razón era maestro y era mucho más en cuenta de su palabra. Versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Bueno, después de hablar con Gamaliel, de ponerse de acuerdo al concilio junto con Gamaliel, decidieron darle un escarmiento a los apóstoles, los azotaron. Seguramente le dieron 79 latigazos, ¿verdad? Y le dijeron que no siguieran predicando ni enseñando acerca de Jesús. Amén. Lo mismo que ya habían hecho. Solamente que esta vez sí lo flagelaron. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de afrenta por causa del nombre. Amén. Claro, hermano, porque si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Es lo que yo le dije al principio, que no hay gloria sin cruz. No podemos querernos tirar de vivos, ¿verdad? Y querernos parecer a Jesús en gloria, pero no parecernos a Él según su carne. Es decir, por las cosas que Jesús atravesó y pasó,
por esas cosas, si nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a atravesar y vamos a pasar. Pero cuando pasemos, tenemos que recordar que grande va a ser nuestro galardón allá en los cielos, en el reino de Dios, porque así trataron a los profetas y a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros padezcamos como cristianos debe ser un honor y un gozo para nosotros, como lo están manifestando los apóstoles. Ellos saliendo de allí no deprimidos, no abatidos, no tristes porque le habían dado 39 latigazos. Ellos salieron de ahí gozosos por ser tenidos dignos de padecer por el causa del nombre de Cristo. Y cada vez que un cristiano padece como cristiano, es decir, por causa del nombre de Cristo, por causa de su doctrina, por causa de su enseñanza, por causa de su palabra, nosotros tenemos que estar gozosos, hermano. Si a nosotros no nos hablan los impíos, porque defendemos a Cristo, porque defendemos su palabra, bueno, estemos gozosos por eso. Si a nosotros nos dicen mentira, contra nosotros dicen mentira y blasfemia y mintiendo, estemos gozosos cuando seamos vituperados y seamos señalados y digan toda clase de cosas malas contra nosotros mintiendo, porque por ser cristianos estemos gozosos, hermano, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna. Amén. No teniendo la mirada puesta en la cosa que vemos, sino en la que no vemos, porque la que no vemos son eternas. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Los apóstoles, fíjense cómo le dieron 39 latigazos seguramente a cada apóstol. Y ellos no salieron tristes, no salieron vertas, pero que por culpa del Señor Jesús, mira lo que nos pasa por defender a Cristo, por defender la verdad. No, ya no vamos a hablar más de Jesús porque nos dieron 39 latigazos. Al contrario, salieron de ahí más animados, más gozosos, más fortalecidos, salieron de ahí contentos porque habían sufrido, como cristianos por el nombre de Jesús. Y eso lo llenó a ellos de gozo, no lo llenó de amargura, no lo llenó de tristeza, al contrario, tuvieron gozo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce ese gozo. Cuando ese gozo es producido y se puede sentir o experimentar cuando se hace la voluntad de Dios. Así, esa voluntad de Dios te lleve a un lugar que te saque de tu zona de confort o te ponga a padecer ciertas cosas adversas. Así la voluntad de Dios te lleva a un lugar donde tú no quieras estar y a experimentar un dolor que tú no quieras experimentar. Si esa es la voluntad de Dios y en ti mora el Espíritu Santo, el resultado va a ser gozo. Un gozo por estar sirviendo al Señor, un gozo por hacer la voluntad del Señor y un gozo por servir a Cristo a pesar de todo. Amén. Y este es el gozo que están experimentando los apóstoles en este momento, un gozo que viene de Dios, un gozo que se produce en nosotros por medio del Espíritu Santo, por estar haciendo la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, pese a que la voluntad de Dios llevó a los apóstoles a ser azotados, a ellos vivir o a ellos hacer la voluntad de Dios, ellos experimentaron el gozo del Señor, el gozo de sufrir por el nombre de Cristo. Ese es un gozo que el mundo no da, el gozo de estar haciendo aquello para lo que fuiste creado, que es servir a Dios, que es obedecer a Dios, que es amar a Dios. Ese gozo no te lo puede dar. Ese gozo no te lo puede dar el mundo. Y si no te lo puede dar, tampoco te lo puede quitar. Entonces,
vemos cómo reacciona un verdadero hijo de Dios. Cuando padece por Cristo, lejos de atemorizarse, lejos de temer, lejos de ponerse, de entristecerse o de desistir, no, siente gozo, porque él sabe que a pesar de todo, está haciendo la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El que hace la voluntad de Dios verá cara a cara a Dios. El que hace la voluntad de Dios son sus hijos. Los que hacen la voluntad de Dios son llamados hijos de Dios. Entonces, esto era lo que pasaba con los apóstoles. Acaban de salir de un concilio que los flagelaron, ¿verdad? Y le amenazaron que no siguieran predicando a Cristo. Y ellos, en vez de estar llorando, deprimidos, preocupados, ellos estaban gozosos y más llenos de energía y más deseosos de seguir predicando la palabra. Amén. Fíjense, vamos a terminar. Y todos los días en el templo, por las cosas y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense bien, fue todo lo contrario. Ellos creían que con los latigazos y con las amenazas iban a parar la predicación del Evangelio, pero fue todo lo contrario. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, o sea, eso no se paró. La predicación del Evangelio no se paró. Perdón, no se paró por los latigazos y no se paró por las amenazas. No, al contrario, ellos fueron fortalecidos, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo que producía ese gozo. Ellos seguían predicando el Evangelio, enseñando sobre Cristo, sobre su palabra en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces vemos como el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, persevera hasta el fin. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, siente gozo en su corazón cuando hace la voluntad del Padre, cuando hace la voluntad del Hijo. Cuando es guiado por el Espíritu Santo, el verdadero cristiano siente este gozo que viene del Señor, así esté pasando por prueba, así esté pasando por proceso. Si el proceso y la prueba viene de parte del Señor y nosotros en el proceso de la prueba hacemos la voluntad de Dios, vamos a experimentar el gozo del Señor. Así como los apóstoles, en vez de entristecerse, en vez de cansarse, en vez de decir, no, pero ¿cómo vamos a seguir predicando a Cristo si nos están dando más palos? Bueno, no, ahí fue que ellos siguieron predicando el Evangelio en el templo y por las casas y no cesaban de enseñar acerca de Jesucristo. Entonces, eso es lo que un cristiano verdadero, eso es lo que un verdadero hijo de Dios hace frente a las adversidades. Porque muchas adversidades que vamos a vivir en la vida va a ser por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso pase, si somos verdaderos hijos de Dios, lejos de sentirnos tristes o mal, vamos a sentir gozo. Porque aunque nos estén tratando mal el hombre, si ese maltrato es por causa del Evangelio, gloria a Dios, hermano, porque es por causa de lo bueno, es por causa de aquel que es bueno, que nosotros padecemos. Y si padecemos así, el Espíritu Santo nos va a dar ese gozo. Ese gozo que nomás que sienten aquellos, obviamente que tienen el Espíritu Santo y que guiados por Él, hacen la voluntad de Dios y viven en esa voluntad. Ese gozo es experimentado por los hijos de Dios, pese a las circunstancias adversas que estén pasando, pese a los maltratos que estén recibiendo, pese a las ofensas que
que le estén haciendo, hay ese gozo en saber que estamos sufriendo por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa del Padre que le envió. Y eso, y por estar, como estamos sufriendo a causa de eso, el Espíritu Santo nos va a llenar de ese gozo para que seamos fortalecidos y sigamos en la obra que Dios nos ha encomendado. Fíjense bien que los apóstoles, lejos de cesar de predicar o de enseñar por los latigazos, todos los días iban al templo y enseñaban. Iban casa por casa y no cesaban de enseñar sobre el nombre de Jesucristo. Parece que con los latigazos lo que hicieron fue que dijeron, van a ver, ahora vamos a predicar más a Cristo y más que resucitó y más que Él volverá y vamos a enseñar más sobre el nombre de Jesús. A los fariseos siempre producían en los apóstoles los contrarios. Querían intimidarlos y Dios les daba más valor. Querían desanimarlos y Dios les daba gozo. Y bueno, y gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos y amigos, aquí aprendemos cómo tiene que actuar un verdadero cristiano ante las adversidades, ante los hombres que se quieren interponer en el propósito que Dios nos ha encomendado. Hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Pese a que se oponga, pese a que le moleste y pese a que no le parezca, nosotros no fuimos llamados por hombres, sino por Dios. Y es Dios el que va delante de nosotros. Y es Dios el que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos como ejemplo a estos apóstoles valientes y esforzados, llenos obviamente del Espíritu Santo, que en vez de desanimarse, para adelante, para allá. Nos dieron latigazos, ahora es que vamos a predicar en el templo. Nos dieron latigazos, bueno, ahora vamos a ir casa en casa. Y no vamos a parar de enseñar acerca del nombre de Jesús. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en uno. Porque eso es lo que produce la comunión en Dios con Dios. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga mucho. El Señor me lo bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.